Bueno, entonces, Catalina, yo creo que podemos ir arrancando. Entonces, yo quisiera empezar por recordarle a todas las personas que en este momento están conectadas, esta es una conversación que hace parte de la exposición virtual que está realizando el Museo de Bogotá en este momento. No es la peste. La exposición trata la pandemia de la llamada gripa española que hubo en 1918. A lo largo Ujú. de estas 2 semanas, arrancamos el día de ayer, en el marco de la exposición estaremos hablando sobre cómo la pandemia tiene impactos distintos para distintas poblaciones, es decir, cómo una pandemia hace más visibles ciertas desigualdades que tenemos en nuestra sociedad. En ese sentido, los voy a invitar y las voy a invitar a que después de esta conversación que vamos a tener con Catalina, se conecten a las redes, al Instagram del museo y vean las historias que van a salir el día de hoy eh, en el marco de este tema de las desigualdades. Entonces, bueno, hoy nos acompaña Catalina Ángel. Ella es activista, defensora de los derechos de la comunidad trans y es fundadora, cofundadora de la Red Comunitaria Trans. Hoy vamos a tener una conversación acerca de cómo una pandemia como la que estamos viviendo en este momento o como la que se vivió en 1918 afecta de manera distinta a la población LGBT, más específicamente a la comunidad trans. Entonces, Catalina, te doy la bienvenida. Si quieres, preséntate y arrancamos con la conversación. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo agradecer el espacio. Me parece un espacio bastante interesante, un tema bastante profundo, pues teniendo en cuenta lo que estamos viviendo en este momento. Como ya Sebas lo dijo, mi nombre es Catalina Ángel, hago parte de la Red Comunitaria Trans. Para los que no conocen, la Red Comunitaria Trans es una organización de base comunitaria ubicada en el barrio Santa Fe, enfocando nuestro trabajo a personas trans en contextos de alta vulnerabilidad, como lo es el trabajo sexual y la habitabilidad en calle y personas privadas de la libertad. Vale, Catalina, muchas gracias. Entonces, quisiera arrancar esta conversación preguntándote a ti cómo te ha afectado la coyuntura actual, la pandemia que estamos viviendo, la cuarentena y a la comunidad trans en Bogotá y en general en Colombia. ¿Qué efectos ha habido? ¿Qué impactos han tenido? Bueno, realmente nos ha afectado mucho, pues conociendo un poco el contexto en el que vivimos las personas trans, ya suficiente tenemos en barreras de acceso a, no sé, a puestos laborales, a la educación, a sistemas de salud. Y en medio de la pandemia, pues digamos como que se ha agudizado muchísimo más estas problemáticas, ¿sí? Bien se sabe que las personas trans vivimos del rebusque, del día a día, son muy pocas las que cuentan con un contrato, una estabilidad económica, y encontrarnos en medio de una emergencia sanitaria como lo es la del COVID-19, pues realmente ha desestabilizado la poca estabilidad con la que contábamos las personas trans, como lo es el trabajo sexual, pues puesto que estamos en medio de un virus altamente contagioso, pues el tema del trabajo es nulo. También hablando como desde el tema de la vivienda, donde las personas trans pues nunca hemos podido acceder a una vivienda digna, puesto que uno, pues la sociedad en la que vivimos es una sociedad que discrimina, una sociedad prejuiciosa, y es muy difícil encontrar pues un hogar digno para las personas trans. La mayoría viven en pagadiarios, en hoteles, donde en medio de esta pandemia, pues lo que ha generado es desplazamiento de estos lugares, puesto que las chicas pues viven desde el diario, sí, el rebusque diario. Y en un momento donde no pueden trabajar, donde pues realmente se ha visibilizado el abandono estatal, pues las chicas han quedado a la deriva. Creo que realmente nos ha afectado, digamos, como que hablemoslo, como que ha agudizado la situación pues en la que vivimos diariamente las chicas, estemos en pandemia o no. Lo que ha hecho la pandemia es agudizar estas problemáticas.
y visibilizar aún más como pues el abandono estatal. Vale, pues yo quisiera profundizar un poco en lo último que decías. Has hablado digamos, mayor vulnerabilidad en temas de vivienda, de acceso a salud, de trabajo, de derechos laborales. Eh, y quisiera preguntarte qué ha hecho, cuál ha sido la respuesta institucional o en últimas el Estado que ha hecho frente a esta crisis y estas problemáticas que tú estás compartiendo en este momento. Bueno, pues realmente creo que el Estado y las instituciones se han quedado en un discurso bonito, sí, en una manipulación de medios, donde pues hay mucha gente que cree y ve lo que aparecen en los medios de comunicación, las noticias, pero las realidades que viven las personas, las comunidades, sobre todo las más vulnerables, es otra. Y en medio de, pues, de esta situación, creo que el abandono estatal ha sido bastante visible, pues lo hemos visto no solo con poblaciones trans, sino también con poblaciones indígenas, con todo este tema de desalojos, con todo lo que está pasando en las cárceles también actualmente. Entonces, creo que sí, pues no sé, como que nos ha expuesto aún más a un sistema de violencias en las que pues nos movemos diariamente las personas trans. Claro, claro. Y digamos, habiéndote escuchado y ver las características de esta situación, que definitivamente no es fácil, también me parece importante que nos compartas tú como Catalina y también como parte de una comunidad y de una red como es la Red Comunitaria Trans, qué acciones han encontrado, qué formas de organizarse han encontrado para dar respuesta a esta situación que sin duda es muy difícil. Bueno, yo creo que lo fundamental es como haber entendido mucho antes de esta situación, de esta crisis, pues que no contamos realmente con el Estado, de que la población trans en general vive pues frente a un abandono por parte de las instituciones, del distrito, del Estado. Y fue como saber como, wow, se nos viene como toda esta emergencia. Es como, no, o sea, nos organizamos porque si vamos a esperar una respuesta estatal, pues nos vamos a morir. Entonces lo que hicimos fue como desde que empezó el simulacro de la cuarentena, que eran supuestamente 3, 4 días, primeramente nosotros iniciamos como toda esta campaña creativa y de medios, que fue lo del Fondo de Emergencia para Trabajadoras Sexuales, Ujú. acción que tuvo una gran respuesta por parte pues, de los aliados, de organizaciones aliadas, de personas que, bueno, si bien somos una población muy violentada, hasta en los comentarios que uno ve en nuestras redes sociales, saber que hay mucha gente que nos apoya y que ha permitido que el fondo de emergencia se haya convertido en un salvavidas en medio de esta emergencia ha sido bastante grato, nos llena muchísimo de amor y sobre todo de fuerza pues para continuar en la lucha, así como también como que nos despertó de esa ceguera institucional de que no, pues se viene una situación como que, wow, el Estado, el distrito me va a ayudar, pues ha sido muy difícil, digamos, como que las instituciones empezaron a dar respuesta como 2 meses después de que inició la cuarentena, ¿sí? Y han sido unas respuestas mínimas, entonces creo que como que el accionar y el entender cómo vive nuestra población, cómo viven las personas trans, fue como el motor que nos dio la posibilidad como de sobrellevar esta situación a flote. Ha sido muy difícil, digamos, como organización, como líderes comunitarios también, sostener pues esta situación porque a uno pues nos afecta emocionalmente a las personas que estamos trabajando desde la organización para dar como una salida o una mínima solución a las problemáticas que viven las personas trans en medio de esta pandemia. Y también, pues sí, como que no hemos dado abasto frente a todas las necesidades, pero creo que sí hicimos un gran trabajo, que fue un trabajo pues de primera mano, un trabajo que fue inmediato, que respondió a una emergencia como lo es el COVID-19, si es que no estábamos hablando de cualquier cosa, sino una emergencia y como que la acción oportuna
también permitió dar como esos tiempos, pues para que el distrito y las instituciones empiecen a dar una respuesta. Han sido como pues, realmente muy lentos. Lo que te digo, como después de 2 meses, es que se empezaron a ver algunas ayudas, no a un 100% de las personas trans. Entonces creo que sí, como que lo más importante fue la unión y entender cómo estamos paradas y cómo se ve la población trans frente a la perspectiva de las instituciones, del distrito, de las políticas. Entonces creo que fue. Claro, es pues muy interesante y muy fuerte, muy potente lo que estás diciendo digamos, en cuanto como una crisis puede hacer más fuertes los lazos que tienen como comunidad para apoyarse, viendo un poco el abandono por parte de las instituciones. Quisiera pensando en ir dando conversación, eh, que, que pudiéramos reflexionar alrededor del hecho de que muchas de estas violencias de las que tú estás hablando eh, no aparecieron con el COVID, no aparecieron con la pandemia. Como sociedad las hemos podido ver más, se han hecho más visibles, tal vez algunas se han profundizado, pero son desigualdades que existían desde antes y existen desde antes y pensando a futuro, no solamente que pueda volver a llegar una crisis como esta, sino en el futuro que ustedes, que tú te imaginas, pues, ¿qué crees que podríamos hacer como sociedad para transformar esta situación y que de alguna manera la comunidad trans en este caso no sea tan vulnerable ante estas violencias que son tan fuertes y que se hacen más profundas en medio de una crisis como la que estamos viviendo por la llegada de la pandemia? Bueno, yo creo que reconociendo como el sistema y la forma de moverse por parte del distrito y del Estado, creo que la movilización y la denuncia es fundamental para que haya una transformación social y una transformación frente a las dinámicas que se tienen desde el distrito, desde el Estado hacia las poblaciones más vulnerables, como pues en este caso la población trans. Creo que ha funcionado desde la red comunitaria trans. Hemos estado trabajando desde la movilización, pues en este tiempo desde la movilización por medio de redes, movilización virtual, por el tema de la denuncia, hemos estado denunciando pues estos casos de violencia que como tú lo decías no son nuevos, sino que se han agudizado, se han visibilizado aún más. Pues digamos, para nosotras siempre han sido casos de violencia muy visibles, como lo es el abuso excesivo por parte de la policía, el abandono eh, total y la negligencia frente al sistema de salud, pues lo vivimos hace poco con nuestra compañera Alejandra, que murió pues a causa de la negligencia, la falta de atención, por estigma y discriminación, pues sí, como que primero trataron como que sí, como que ella solicitó un auxilio y luego terminó siendo la victimaria del sistema de salud. Entonces nos movemos como en un círculo pues que siempre nos está violentando, pero en medio de una pandemia pues nos violenta aún más fuerte, así como que nos deja en total desprotección. Entonces creo que sí, como que una de las maneras de transformar, con el caso de Alejandra, pues estamos trabajando súper duro en el tema de denuncia y en el tema de investigación, mostrando pues cuál es la verdad que se vive, que viven las personas trans, que vivimos las personas trans con las instituciones, con el sistema de salud, porque esto pues le pasó ahorita a Alejandra, pero nos ha pasado toda la vida y le han pasado a infinidad de compañeras y compañeros trans. Entonces, creo que la movilización y la denuncia es algo primordial, ¿sí? La unión hace la fuerza, como que si no nos hacemos oír, pues no nos van a escuchar, ¿sí? Así nomás, tratando de mover cielo y tierra, pues no sé, como, sí, como moviéndonos por la digna rabia frente a toda esta situación de abandono y violencia en la que vivimos, y aún así no nos escuchan, aún así la alcaldesa se ha hecho la de los oídos sordos, pero igual ahí seguimos y no nos escucha ella, pues nos escucha mucha gente,
sea, realmente estamos haciendo visible una problemática que para otras personas de otros sectores sociales era invisible y que en los medios se muestra de una manera diferente, sí se muestra de una manera amarillista. Entonces, como que creo que las redes sociales, el sistema virtual ha funcionado muchísimo en estos medios de pandemia para hacer visible todo ese tipo de violencias. Pero más allá de visibilizar, pienso que sí hay que movilizarse y denunciar. O sea, como que no nos podemos quedar callados frente a las violencias y frente al abuso institucional y frente a las mentiras que nos quieren meter como población, como sociedad. Entonces pienso que eso, hay que movilizarnos y denunciar siempre cualquier acto de violencia. Vale, pues buenísimo todo esto que estás diciendo. Creo que, digamos, ojalá que la llegada también de una crisis tan fuerte y tan profunda sea la oportunidad para estrechar lazos de solidaridad, eh, lazos de visibilización también, que como sociedad eh, aprovechemos esta crisis para ser más conscientes de estos impactos que tiene algo que nadie esperaba, como es una pandemia que definitivamente no nos afecta a, a todos y a todas por igual. Entonces, Total, pero también es muy triste ver, digamos, como la aptitud y las acciones que toman pues las personas de, pues no sé, que viven bajo un privilegio frente al tema de poblaciones pues más vulnerables, así como personas privadas de la libertad, como pues con las personas trans, personas habitantes de calle, es como un silencio total, ¿sí? Es como todo este tema de violencia que se generó a raíz del pico y género, invalidando pues las identidades trans y las identidades no binarias, exponiéndonos pues a un escrutinio social sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra identidad, y ver el silencio, digamos, como uno pues de todo el movimiento que abarcan las siglas LGB, frente pues a todas las violencias que estábamos viendo las personas trans y no binarias en ese momento, pues fue muy triste, pero también pues como que eso nos abre los ojos y nos dice, bueno, ¿con quién estamos realmente? Solo somos una paradoja o un adorno de un movimiento político, que realmente como nos visibilizan y que tanto les importamos realmente dentro de las políticas públicas LGBT o dentro, digamos, pues sí, como dentro de todo, pues en general como a la sociedad, o sea, que tanto le importamos a la sociedad, se veía en los comentarios, solo comentarios de violencia, pues como, pues si es un man que se viste vieja, que salga el Día de los Manes, o sea, como todo este tipo de violencia, o sea, como que realmente así como ha despertado sensibilidades en personas, también ha despertado lo peor del ser humano en otras, ¿sí? Como que hablan desde su privilegio sin entender un poco pues la situación en la que vivimos otras personas. claro, digamos, se me ocurre preguntarte, además de lo que estamos haciendo, por ejemplo, estas 2 semanas de hacer unas reflexiones alrededor de cómo la pandemia de 1918 tuvo impactos distintos en distintas poblaciones, como son la población campesina o la población privada de libertad. ¿Qué crees que puede hacer un lugar como el museo para aportar en pues en esta lucha? Bueno, pues uno, desde el tema de memoria me parece súper importante porque pues uno, las personas trans no tienen memoria, no hay historia de las personas trans y no son las personas trans, como que las poblaciones más vulnerables que mueren y son más afectadas en medio de todas estas emergencias, pues a nivel de la existencia. Creo que siempre han quedado en el olvido, ¿sí? Como que siempre son recordados los casos más enigmáticos, como los casos más sobresalientes de celebridades, de políticos que fallecen dentro de esta situación, pero en realidad son millones de vidas de personas que pues por el capitalismo no han podido surgir ni tener una vida digna y que son como en medio de estas emergencias, no solo emergencias sanitarias, sino en realidad como en medio de esta emergencia social que vivimos día a día, ¿sí? La falta de empleo, la falta de acceso a educación,
la falta de atención en el sistema de salud. Creo que, pues sí, siempre las poblaciones vulnerables vivimos en medio de una emergencia vital, como que siempre estamos en riesgo de muerte, sea cual sea el motivo. Entonces, pues sí, eso es algo que nos ha afectado de una manera difícil, pero también es algo en lo que vivimos día a día, ¿sí? Como que no es algo nuevo, como que antes era color de rosa, ¿no? Como que siempre hemos vivido dentro de un sistema de marginalización, de pobreza, de exclusión. Entonces, bueno, eso. Claro, bueno, pues ese llamado a la memoria de la población trans, pues creo que va a quedar ahí en la memoria y en el tintero del museo. Esperemos que se pueda realizar algo y pues les recuerdo a todas las personas que están conectadas en este momento que esta conversación se hace en el marco de una exposición virtual que es No es la peste, que está haciendo el Museo de Bogotá, por medio de la cual el museo quiere reflexionar desde el presente sobre cómo se vivió la pandemia de la llamada gripa española en 1918. Y para 1918, así como lo estamos conversando en este momento con Catalina, también hubo impactos eh, distintos, diferenciados para cada población. Entonces, Ah, esa acudir la... al, creo que también acudir al pasado y ver cómo eh, distintas poblaciones vivieron de manera desigual. La Ah, gripa de entonces sí. 1918 nos puede dar algunas luces para entender lo que estamos viendo hoy en día. Eh, Creo que podemos cerrar ahí. No sé si quieras aportar algo más, Catalina. Bueno, nada, como, pues sí, como entender, digamos, también como estratégicamente el Estado y los gobiernos utilizan este tipo de emergencias para beneficio de ellos, como que eh, pues estamos jodidos en medio de una emergencia como lo es esta y no pierden oportunidad para pues seguir manejando la corrupción, seguirse robando los recursos, las ayudas, como pues es como un llamado a despertar, como que mastiquemos todo lo que nos dicen sobre los medios de comunicación y realmente como tener un poco más de empatía con esas personas que no viven la realidad como la vivimos desde los diferentes puntos o experiencias de vida, ¿sí? Como hablándolo desde el privilegio, como que empatizar un poco y también alzar la voz, ¿sí? Porque independientemente de que no me esté pasando a mí, pues somos una raza, somos sangre, somos vida pues no sé, como que sería muy bonito que nos defendiéramos y lucháramos contra la injusticia juntos, sin importar que si es que me afecta, si es hacia la población trans o hacia las personas negras o hacia los animales, como que realmente haya una movilización unilateral que hable y defienda los derechos de todos los seres pues que habitamos esta tierra, ¿sí? Como que haya realmente una igualdad frente a los derechos humanos. Y ya. Bueno, pues magnífica reflexión para cerrar. Yo creo que con ese llamado a despertar y a luchar de manera conjunta, podemos cerrar. Les recuerdo a todas las personas que en este momento nos están viendo que vamos a tener estas conversaciones hasta el día viernes a las 6 en punto, donde como hoy lo hicimos con Catalina desde una mirada de cómo una pandemia afecta más a la población LGBT, en especial a la comunidad trans. Mañana estaremos hablando sobre cómo una pandemia afecta más o afecta de manera distinta a la población carcelaria, a la población privada de su libertad. Hablaremos también, reflexionaremos sobre cómo una pandemia afecta al sector campesino, a las poblaciones víctimas del conflicto armado y en general a distintas poblaciones. Así que conéctense desde mañana hasta el viernes a las 6 p.m. Y recuerden que después de esta conversación estaremos subiendo los contenidos de la exposición del día de hoy
La historia de hoy es Trabajadores en Cama, que tiene que ver sobre cómo en 1918 también muchas personas de Bogotá, no solo de Bogotá, sino del país, vieron sus derechos laborales afectados y vieron la imposibilidad de realizar su trabajo por una pandemia, que también es un problema que estamos viendo hoy en día. Entonces, Catalina, Eh, pues te agradezco muchísimo. Fue una conversación muy interesante, muy potente. Y bueno, pues yo creo que los lazos ahí están con el museo para que sigamos trabajando a futuro. Súper bien, muchas gracias por la invitación y ya saben, vamos a movilizarnos, a denunciar, a exigir justicia. Hoy exigimos justicia por Alejandra, por Anderson, por las miles de víctimas dentro del conflicto armado, por los líderes sociales. Exijamos justicia, no nos quedemos callados. Ya saben, a movilizarnos y mucho amor para todos ustedes. Vale. Excelente, Catalina. Me despido de ti y me despido de todas las personas que están conectadas. Hasta luego. Chao, muchas gracias por Chao. acompañarnos. Un abrazo. Nos vemos mañana a las 6.